Buenos días. La siguiente videoexposición está dirigida a presentar el proyecto final de Estocástica 4 o minería de datos. El grupo está conformado por José Armas, José López, Emerson Mora y mi persona, Igor Medina. Antes de hablar acerca del proyecto, vamos a definir los objetivos de este trabajo. Primeramente, es aplicar los conocimientos que se han adquirido a lo largo de este curso. Aplicar la minería de datos a una base de datos en específicos. Determinar cuáles de los temas vistos son apropiados para usar en la base de datos que se ha estudiado. Y por último, pero lo más importante, interpretar los resultados obtenidos. Recordemos que la minería de datos se trata de extraer conocimiento de la base de datos. La base de datos que se está estudiando es Quandeal de Oil India Limited. Quandeal es la página de la cual se han extraído la base de datos y Oil India Limited es la compañía a la que pertenecen estos datos. Quandeal.com posee indexadas millones de conjuntos de datos de series de tiempo obtenidos de muchas fuentes. Esta base de datos se pueden descargar en diversos formatos para ser trabajadas. La base de datos seleccionadas para usar fue, como dijimos anteriormente, la correspondiente a la empresa Oil India Limited. Los datos usados reflejan los precios históricos en la bolsa de valores de petróleo de la empresa Oil. La característica de la base de datos. Posee un total de 8 variables y 917 observaciones. Estos datos fueron tomados desde el 30 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo del 2013. Esta base de datos sigue actualizándose hoy en día y hay que mencionar que poseen algunas diferencias como en los años, ya que estos no están completos. En 2009 solamente se están tomando datos a partir del 30 de septiembre y la del 2013 solamente hasta el 31 de mayo, que fue el momento en que se buscó la base de datos. Las 8 variables son las siguientes. Date, que es la fecha, en el formato año, mes y día. Open, que es el precio de apertura del crudo para dicho día. High es el precio más alto alcanzado en el día correspondiente y Low es el equivalente pero en el precio más bajo. Last es el último precio negociado ese día y Close es en el precio con el que cerró el crudo ese día. Total Trade Quantity es el número total de acciones o contratos negociados ese día. Y turnover es la facturación total o el volumen negociado por el precio de las acciones de ese día. Ahora sí vamos a hablar acerca de la minería de datos que se lleva a cabo. Buenos días, ahora vamos a hablar de lo que es la parte de minería de datos, ¿sí? Recordando que es un conjunto de procedimientos para poder extraer información que no está a simple vista en las bases de datos que queremos estudiar. Para esto tenemos que cumplir con una serie de pasos y hemos utilizado varios métodos. Primeramente comenzaremos por la parte de preprocesamiento, un segmento de detección de datos atípicos y después procedemos a ver una serie de gráficas de interés para poder ver este comportamiento que está presentando nuestra base de datos ya antes explicada. En cuanto al proceso ya de minería de datos, recordar que para poder arrancar el proceso de minería de datos tenemos que tener la, la vista minable, que es el proceso ya que se obtiene, la base de datos obtenida, perdón, después del preprocesamiento. Yo voy a enfocar un poco más en lo que es la parte de preprocesamiento. Una vez abierta la base de datos, procedemos a examinarla en R. Se realizaron gráficas como workflows para determinar la existencia de datos atípicos y así proceder a la parte de la eliminación de estos datos atípicos o exclusión de ellos dentro de la base de datos, ya que nos estaba llevando a unos comportamientos algo erráticos debido a los últimos valores en nuestra variable de interés, que es Total Trade Quantity, ¿sí? Entonces, tenemos las 907 observaciones y después de esta eliminación de los datos atípicos se redujo a 726 observaciones. Es decir, la base de datos presentó una reducción de 191 observaciones que
a simple vista pueden ser bastante considerables. Aquí podemos ver la primera gráfica con la base de datos, con sus impurezas, con sus datos atípicos, y que esta gráfica representa los box plots de cada una de las variables que tenemos. La variable de interés no aparece el nombre porque, bueno, en ese momento R de repente omitió el nombre por ser muy largo, pero es Total Trade Quantity. Ahora, ¿por qué dirá no se ven las cajas? No se ven las cajas por la cantidad de datos atípicos que presenta esta variable, lo que hace que se compriman y sencillamente se ve una línea recta. Aquí podemos ver ya la variable purificada sin los datos atípicos, que es Total Trade Quantity, y ya podemos ver la caja, el diagrama de caja completo con su comportamiento. Ya en esta parte, digamos que vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que era la base de datos original y la base de datos luego de ser procesada, lo que representa la vista minable. Podemos ver una diferencia muy notable en cuanto a los valores tanto de Total Trade Quantity como de Turnover Lags, sobre todo el valor máximo. Vemos un valor máximo de Total Trade Quantity del orden de los 19 millones y un valor máximo de Turnover Lags del orden de los 223.000. La base de datos luego de procesada podemos ver un valor máximo en el caso de Total Trade Quantity del orden de 188.000 y en el caso de Turnover Lags del orden de los 2.587, lo que representa un cambio notable en nuestros valores, y lo que nos lleva a decir que es de interés estudiar bien esta base de datos, sobre todo por esos valores atípicos que presenta nuestra base de datos original. Ahora veremos la parte de histogramas para hablar un poco más del comportamiento de las variables. Buenos días, mi nombre es José David López y yo voy a hablar de la parte del análisis que constó de la elaboración de los histogramas, los diagramas cuantil-cuantil y los diagramas de caja. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde cada barra es proporcional donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de aparición de los datos. En este caso usamos varios colores para identificar las distintas variables del problema analizado. Vamos a analizar más a profundidad la variable open, ya que a lo largo del análisis de las variables nos dimos cuenta que hay ciertos comportamientos similares en ellas. Por ejemplo, la variable open, que como hablaron mis amigos anteriormente, habla acerca del precio de apertura del crudo. Tiene un comportamiento muy similar a la variable close, que es el precio en el que cerró el crudo dicho día. Podemos estar visualizando ahorita los histogramas acerca de la variable open de manera anual. Tenemos que recordar que tanto en el año 2013 como en el año 2009 está de cierta forma truncada la data. ¿Por qué? Porque el histograma de la variable open del 2009 está a partir de septiembre de ese año, y la variable open 2013 está tomada hasta mayo del año en curso. Se puede observar con los histogramas del comportamiento anual de la variable open que no tiene un comportamiento normal, como era de esperarse, ya que en este problema se trata con valores extremos, lo que quiere decir que al estar viendo, el comportamiento de los datos que estamos analizando, que son precios que pueden tener alzas y bajas repentinas porque es una cotización de una bolsa, la cotización del crudo, pues no tiende a comportarse de manera normal durante el transcurso del tiempo. Ahora podemos visualizar los histogramas de la variable high anualizados, así como los de la variable anterior, open. Esta variable high, que describe el precio más alto alcanzado de crudo ese día, tiene un comportamiento que se asimila más a la normalidad de los datos, haciendo la salvedad, como en el caso anterior, acerca del 2013 y el 2009, que no son datos de 12 meses, sino que están truncados.
A continuación podemos ver los histogramas de las siguientes variables que estudiamos, como lo son low, el histograma de la variable last, el histograma de la variable close. Estos histogramas no se están analizando a fondo en esta videoexposición, ya que tienen un comportamiento similar a lo que es la variable open y lo que es la variable hide. Recordemos que la variable open presenta un comportamiento no normal, mientras que la variable hide se acerca un poco más a la normalidad. También se puede visualizar el histograma de la variable total trade quantity y el histograma de la variable turnover. Ahora vamos a revisar los gráficos cuantil-cuantil. Los gráficos cuantil-cuantil se encargan de chequear un poco más acerca de la normalidad de los datos. Se toma una muestra de una población y se compara con una muestra de una población normal, que es la recta que se dibuja en el gráfico. Mientras los datos estén más ceñidos a la recta, los datos de la muestra, se puede entender que la variable tiene un comportamiento más cercano a la normalidad. En el caso de la variable open, lo obtenido en las gráficas anteriores demuestra que los datos anuales de esta variable no se ajustan a una distribución normal, ya que los datos no se ciñen por completo a la recta. Sin embargo, como ya mencioné, es necesario realizar un par de salvedades. En el año 2013 los datos no están completos, sino que solo están tomados hasta el mes descrito en la introducción de este caso, por lo cual se ve menos concentración de puntos y parece ceñirse un poco a la recta. Así como en el año 2011 se puede observar que durante ciertos meses de ese año la variable open evidentemente asumió un comportamiento normal. Podemos observar también los gráficos QQ de la variable height en sus distintos años. En este caso podemos visualizar que en el año 2009 y en el 2013, así como en el 2011, pueden presentar un comportamiento más normal que la variable open, mientras que en el año 2012 y 2010 los datos, aun cuando se ven concentrados en puntos muy pequeños de la recta, parece no tener un comportamiento muy normal. Así como en el caso de los histogramas, también podemos observar los gráficos cuantil-cuantil de la variable low, de la variable last, de la variable close, de la variable total trade quantity y de la variable turnover. Ahora vamos a revisar los diagramas de caja. Los diagramas de caja es el último diagrama que podemos utilizar para chequear el comportamiento de los datos. En estos diagramas también se puede revisar aspectos como la normalidad de la data de cada una de las variables. Les voy a comentar un poco acerca de la variable open también en este caso, donde podemos observar que es fácil evidenciar a través de estos gráficos que las medianas, representadas por la línea negra que divide la caja en dos partes, se encuentran desplazadas, lo que muestra que hay un sesgo en los datos y que no llevan a una distribución, lo cual no lleva a una distribución normal. Aunque como en el caso anterior con los gráficos QQ del año 2011 y en el 2013 parecen tender a ser normales, ya que su mediana se encuentra algo más centrada que en el resto. Recordemos que los diagramas de caja presentan la anchura de la caja nos representa la amplitud de la data. Nos podemos observar también el primer cuantil y el tercer cuantil, y la mediana, que como ya indiqué está representada por la línea transversal que divide la caja. En el caso de la variable height podemos observar que en la mayoría de los años, salvo en el 2012, podemos encontrar la mediana casi centrada en la caja, lo cual nos indica, como hemos mencionado con los dos gráficos anteriores, tanto los histogramas como los gráficos QQ, que nos podemos estar encontrando con una distribución de datos normal. Aquí en esta parte también tenemos lo que es el diagrama de caja de la variable low, lo que es el diagrama de caja de la variable last,
el de close, que como mencioné al principio tiene un comportamiento similar al de la variable open. El de la variable total trade quantity, donde podemos observar que en la mayoría de los años esta variable es de comportamiento normal. Y eso se analizó o se concluyó mediante la observación de los tres gráficos que he explicado hasta ahora. El Total Trade Quantity expresa lo que fue el número total de transacciones en un día en la bolsa, por lo cual es hasta un poco de intuición poder pensar que evidentemente si nos vamos a conseguir una distribución normal de los datos de esta variable. Y por último el diagrama de caja de la variable turnover. Ahora a continuación el compañero José Armas le va a hablar acerca de las series de tiempos y análisis de componentes principales que realizamos para este caso. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que es el análisis de series temporales y posteriormente la aplicación del análisis de componentes principales a nuestra base de datos. Vamos a pasar a repasar sobre el proceso de aplicar las series de tiempo a nuestros datos, logrando hallar un modelo ARIMA para la posterior predicción que se le hará a nuestros datos. Y por último, aplicar el ACP para reducir la dimensión que tenemos de los datos y enfocarnos en los factores principales de la base de datos, que son los que posteriormente vamos a implementar en un modelo de regresión lineal. Como se dijo anteriormente, en la primera parte de este trabajo, los datos que estamos utilizando provienen de una base de datos que son datos de valores de bolsa de una empresa petrolera de la India. Estos datos son tomados a lo largo o cronológicamente, por lo tanto podemos aplicar un análisis de series de tiempo, así como también podemos generar predicciones de los datos para fechas futuras. Esto lo vamos a detallar a continuación y cabe destacar que todos los análisis y métodos implementados fueron realizados en el software estadístico R, usando los conocimientos adquiridos en clase sobre las series de tiempo y los modelos ARIMA específicamente. A continuación vamos a ver las gráficas de la serie de tiempo para cada una de las variables. Podemos apreciar las gráficas de series de tiempo para la variable open, high, low, last y para la variable close, total y turnover. Cada una identificada con un color específico, como hemos venido haciendo a lo largo del trabajo. Como podemos apreciar en las gráficas, podemos notar que no son estacionarias, al contrario, en la mayoría de estas son decrecientes en el transcurso del tiempo. Como podemos observar en lo que es los años 2009 y 2010, en general para todas las variables tenemos valores altos de respectivos. Ya dijimos que open es el valor en el que abrió la bolsa y high es el valor más alto que obtuvo ese día el crudo en ese momento. Entonces podemos observar que lo cual tiene sentido, ya que todas las variables están relacionadas entre sí. Entonces vemos que lo que es en el año 2012 al 2013 ya conseguimos valores bajos. Un análisis general de esto nos indica que los valores tanto de apertura y del valor alto hasta el valor más bajo el valor de cierre de la bolsa en estos últimos años comparados con el 2009 han sido en general bajos. Volviendo a lo de las series estacionarias, podemos ver que no lo son. En general todas son decrecientes. Tal vez podemos notar un poco de diferencia en lo que son las variables total y turnover, que tal vez puedan parecer estacionarias, pero no lo son. Para generar que sean estacionarias todas y poder aplicar los modelos ARIMA, tenemos que generar una diferenciación o aplicar una diferenciación a las series de tiempo para poder obtener series estacionarias que posteriormente son las que le vamos a aplicar los modelos ARIMA que nos permitirán generar las predicciones futuras. Aquí vamos a ver los valores P, D, Q obtenidos para poder aplicar los modelos ARIMA P, D, Q. Para obtener el valor D, el valor D proviene del número de diferenciaciones que se le haga a la serie de tiempo. Aquí en paréntesis vemos que a todas las variables se les aplicó una sola diferenciación, con lo cual nosotros consideramos que ya era suficiente o ya se consideraba estacionaria la serie para poder aplicar el modelo ARIMA. Podemos ver en pantalla
la variable open, high, low y last diferenciadas una vez, las gráficas de estas series de tiempo una vez que fueron diferenciadas. Y lo mismo para las variables close, total y turnover. Luego vamos a obtener, ¿qué podemos resumir con estas gráficas que vimos? Que el valor D para el modelo ARIMA PDQ fue de 1. Eso lo vamos a ver igual posteriormente. Veamos ahora el valor Q para el modelo ARIMA. El valor Q se obtiene aplicando la autocorrelación, viendo las gráficas de autocorrelación de cada una de las variables después de ser diferenciadas. Entonces, una vez que las diferenciamos, aquí en pantalla vemos los gráficos de autocorrelación para cada una de estas variables, cada una con su color específico. Y aquí lo que nos interesa ver es cuál rayita es la que se pasa sobre la línea punteada y de la línea punteada azul que vemos en pantalla. Y a partir de ahí vamos a poder sacar el modelo ARIMA que queramos implementar para las futuras predicciones. Vamos ahora a ver el valor P. El valor P se obtiene con lo que es la gráfica de autocorrelación parcial. Aplicamos lo mismo que para las gráficas de correlación. Aquí nos interesa ver cuáles rayitas, vemos en el caso de la variable open, por ejemplo, es la primera rayita, es la que sale de la línea punteada. Eso nos da una idea de cuál es el modelo ARIMA a implementar. Cabe destacar que el modelo ARIMA a implementar queda en base, o sea, podemos tener varios modelos ARIMA para una sola serie de tiempo. Ya queda en manos de la persona que está trabajando con los datos ver cuál de estos implementar. Bueno, aquí tenemos ya los modelos ARIMA que nosotros consideramos fueron los correctos a implementar para cada una de las variables en sus series de tiempo. Tenemos que para la variable open se implementó un modelo ARIMA 111, para la variable low un modelo ARIMA 110 y bueno, podemos notar las demás. Destaca la variable total y la variable turnover, ya que se usaron modelos ARIMA 212 y 310 respectivamente. Esto porque estas son las variables que no son tan parecidas o que no son tan parecidas en el comportamiento con las demás como pudimos ver en los gráficos anteriores. Una vez que tenemos los modelos ARIMA, podemos realizar las predicciones de los posibles valores futuros que pudiesen tener estas variables. Ya implementado el modelo ARIMA, podemos generar predicciones. Nosotros hicimos predicciones para un plazo de 2 años, es decir, nuestra base de datos termina en mayo del 2013 y nosotros generamos predicciones hasta el 2016, de 2 años. Aquí podemos observar en pantalla todas las variables, una vez más identificada cada una con su color que le hemos dado, y pues podemos observar que desde que termina la serie de tiempo, que es el año 2013, vemos en el gráfico una línea azul. Este es lo que consideramos o que se considera que va a pasar a lo largo de los 2 años siguientes. La zona azul oscuro me representa con un 80% de seguridad en dónde van a caer estos datos. O sea, el comportamiento de los datos en un 80% de seguridad van a caer en esa franja, en ese intervalo azul oscuro que se ve ahí en la gráfica en los próximos 2 años. Y lo que es el intervalo gris que cubre la mayor parte de la gráfica es ya con un 90-95% de seguridad dónde van a caer los datos, lo cual es muy general, ¿no? Nos interesa más certeza a la hora de predecir los datos y por eso pues tenemos esas tres franjas. En general vemos que los datos se predicen de forma similar o están en un conjunto eso lo podemos ver en el eje Y, un conjunto de datos similar, ¿no? para las variables que tenemos. Y aquí tenemos la variable close, la total y la predicción para la variable turnover. Que como podemos ver en el eje Y, podemos ver el rango de valores en el que se espera que en los próximos 2 años se muevan estas variables. Posteriormente realizamos las pruebas de normalidad para determinar si los errores de predicción del modelo aplicado ARIMA siguen una distribución normal con media cero y varianza constante, y si hay correlación entre los errores sucesivos de predicción. Aquí podemos ver, esto fue una función que se implementó en R. Lo que nos interesa ver, la curva azul es una curva normal, entonces nos interesa que la parte roja se asemeje en forma a la parte azul. Y en general
para todas las variables, podemos ver que en general sí es así. Tal vez no tanto para la variable este, total y turnover, que son las últimas dos, porque como hemos visto son unos datos que no son tan similares a los de las demás variables. Bueno, con esto concluimos la parte del análisis de series temporales e implementación de modelos ARIMA y predicción para nuestro trabajo. Y en general lo que se hizo fue analizar las gráficas de series de tiempo, la generación de modelos ARIMA ajustados a cada serie, y luego efectuamos las predicciones, como acabamos de ver, para cada serie, y por último realizamos los test correspondientes para determinar si los modelos que hicimos se distribuyen de manera normal. La distribución de los errores de los modelos generados se distribuyen de manera normal, que como lo vimos en general sí es así, pero esto no implica, estas pruebas que hicimos gráficas no implican necesariamente la normalidad. Sería bueno implementar también futuros tests como el de Shapiro-Wilks para ver la normalidad de los residuos. Ahora vamos a pasar al análisis de componentes principales o ACP. El análisis de componentes principales se lleva a cabo con el fin de reducir la dimensión de un conjunto de variables. Esto se puede aplicar cuando existe un alto nivel de correlación entre las variables. Vamos a ver entonces si es posible aplicar en nuestro conjunto de variables el análisis de componentes principales. Como sabemos, tenemos muchas variables y lo que se quiere lograr con el ACP es reducir la dimensión de esas variables, es decir, tener menos, y así generar un trabajo más fácil. Para poder lograr, como acabo de mencionar, el análisis de componentes principales, es necesario tener alta correlación entre las variables, y así sí se puede aplicar el ACP. Vamos a ver, aquí podemos ver los resultados que arroja el software R cuando aplicamos la correlación, cuando aplicamos el comando para ver la correlación que existe entre las variables. Y como podemos ver, en general, las variables tienen alta correlación entre ellas. Por ejemplo, vemos que la correlación que existe entre la variable open y la variable high en esta tabla es de 0.99. Otras tienen hasta, o sea, vemos varias correlaciones altas. Tal vez la variable total y turnover son las que tienen menos correlación con las demás, pero en general tenemos correlaciones altas. Esto nos indica que sí podemos aplicar el análisis de componente principal, lo cual se hizo en el software R. Aquí podemos, una vez aplicado el análisis de componentes principales, obtenemos los factores, que son también los componentes principales. Una vez que aplicamos los procedimientos relativos al ACP, se obtuvo que con el primer factor o componente principal, que ese primer factor explica un 73% de la información de las demás variables, y el segundo factor o componente explica el 0.99. Esto lo podemos ver en la parte de esta tabla o de esta imagen que dice proporción acumulativa. El primer componente principal o componente 1 explica el 0.73, mientras que el segundo el 0.99, y así va aumentando hasta llegar al componente 7, que explica el 100% del comportamiento de las variables. En este momento, el paso de seleccionar cuántos factores vamos a tomar queda en manos del investigador, y nosotros consideramos que solamente usar el primer factor principal para ser implementado en un modelo de regresión lineal que vamos a mostrar a continuación. Primero vamos a decir un pequeño resumen de modelo de regresión lineal, el cual consiste en generar un modelo que me permite explicar el comportamiento de una variable en función de otras. En nuestro caso, se usó el ACP para generar un modelo en el cual se explique el comportamiento de la variable de valor del precio de cierre de la bolsa en un día, es decir, la variable close. Esto lo seleccionamos nosotros, pero se pudo haber hecho con cualquier otra de las variables, pero consideramos que vamos a generar un modelo donde se explique cómo se va a comportar el cierre de la bolsa ese día en función de las demás. Para esto fue que se aplicó el ACP. Y como podemos ver aquí, lo que arroja R, el resultado que arrojó R para el análisis de varianza, vemos que el componente principal usado es muy significativo para el modelo. Es decir, es un modelo correcto el que se implementó, el cual se puede ver en el código adjunto. Con esto concluye la parte de series de tiempo y del
la implementación del modelo de ACP y vamos a proceder a las conclusiones obtenidas en este trabajo. Bueno, ahora haremos una breve conclusión de lo que fue nuestro proyecto de minería de datos. Se comenzó este trabajo seleccionando una base de datos adecuada para el trabajo. Se analizó dicha base de datos limpiándola de datos anormales como vimos anteriormente. Se llevó a cabo el análisis exploratorio de los datos, histogramas, diagramas de cajas y estos diagramas interesantes. Se aplicaron técnicas vistas en clases como el ACP, modelos de regresión lineal y generación de modelos ARIMA para series de tiempo, así como también predicciones de cómo se comportan estas variables en el futuro. En síntesis, se llevaron a cabo técnicas de la minería de datos para obtener información valiosa y concisa sobre un gran conjunto de datos que nos permitiera de manera efectiva conocer aspectos importantes sobre los datos sin necesidad de verlos uno a uno y poder generar predicciones sobre el comportamiento de estos datos, predicciones que podrían llegar a ser valiosas para la compañía en sí. Muchas gracias, este ha sido nuestro proyecto de minería de datos.